Subir la edad de la pensión para las mujeres e igualarla a la de los hombres. Liquidar la mesada promediando no solo 10, sino hasta 20 años. Eso propone un grupo de expertos a los que el gobierno le pidió estudiar este tema tan importante para el país y que hacen parte además de una comisión llamada la Comisión del Gasto. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de esta propuesta? ¿Realmente estamos en una llamada bomba pensional? Para analizar esto nos acompaña Mario Valencia, quien es economista de justicia tributaria y viene aquí a analizar el tema. Mario, bienvenido. Qué gusto tenerlo, como siempre. Gracias por la invitación. Hablemos un poco de eso, porque yo estuve en las calles hablando con la gente y también con Asofondos, con Colpensiones, con la ministra del Trabajo, en fin. Pero, ¿qué es lo que propone esta comisión? Pues yo creo que usted lo ha titulado muy bien. Eso se volvió una pensión imposible. Aquí tenemos un gráfico que muestra que de cada 10 personas que trabajan, solamente uno se pensiona. Y lo que propone la comisión es que hombres y mujeres se pensionen a la misma edad, igual a la misma edad. ¿Hoy por hoy? Sí, hoy hombres 62, mujeres 57 años, a la misma edad. Pero además, no solamente esto, equipararlo, claro, equipararlo por lo alto, pero además incrementar la edad de pensión, incrementar la edad de pensión. Además proponen también marchitar al sistema público que hoy está expresado por Colpensiones. Pues yo estuve en las calles, Mario, por supuesto hablando con personas que no han logrado pensionarse, con jóvenes que tienen entre sus metas lograrlo, pero que lo ven una pensión imposible. ¿Cuántos años tiene usted? 57. ¿Cotiza para pensionarse? No, señor. ¿Lo ha hecho alguna vez? Nunca. Jorge Díaz ha invertido más en billetes de lotería que en su pensión. Porque hoy en día, cuando recibe la gente la pensión, ya está para morirse. Tenga razón o no, ¿cómo entender que profesionales mucho más jóvenes que él, que sí están aportando para su pensión, tengan las mismas dudas? ¿Cree que se va a pensionar? A los 80 años tal vez. Pero a juzgar por las probabilidades, hoy pensionarse en Colombia es casi también como ganarse una lotería. De cada 10 personas ocupadas, 5 están en el rebusque, como ellos. Los otros 5 que están en la formalidad, de ellos, 3 cotizan, pero al final solamente uno lo logra: jubilarse. ¿Cuántos años tiene usted? 67. ¿Hoy está pensionado? ¿Recibe algún subsidio? No. El sistema funciona como una pirámide. En la base, los nuevos cotizantes que costean el retiro de los que están en la parte de arriba. Pero si pocos cotizan, debido entre otras cosas a la gran informalidad, la pirámide se invierte, viene el descuadre y ese hueco, el déficit fiscal, termina tapándose con los impuestos que pagamos usted y yo, todos los colombianos. Pero el sistema es todavía más injusto. Apenas 12.000 jubilados con mesadas hasta de 20 millones de pesos reciben más subsidios que 1.500.000 abuelos del programa Colombia Mayor. Cada uno recibe solo 75.000 pesos. ¿Por qué aquí en Colombia unos pocos tienen pensiones millonarias frente a la gran mayoría? El sistema está mal diseñado en el sentido de que las personas que más ganan en el sistema, que más logran cotizar para el sistema de prima media, tienen un subsidio mucho mayor. Tras el análisis de este experto de justicia tributaria, consultamos al gremio de los fondos privados, Asofondos. Que no tengan subsidio. Nosotros creemos que no es prioridad aumentar la edad de pensión en Colombia. Creemos que esa es una discusión que no se tiene que dar hoy porque hay unos problemas mucho más grandes. Aumenta es el porcentaje que se va a las cotizaciones. Hoy en día es 16%, la comisión está planteando que se aumente a 18%. Nosotros estamos estudiando ese tema a profundidad. Entonces, si usted trabajara en un fondo público como Colpensiones, ¿qué sugeriría? La respuesta es, yo creo que yo nunca trabajaría en un régimen de reparto, mientras ese régimen tome la plata de los más pobres para pagarle la pensión a los más ricos. Eso implicaría casi que sacar del juego a Colpensiones, pero Asofondos advierte que no quiere que el régimen público desaparezca, solo eliminar los subsidios para las pensiones altas.
El país se necesita una reforma pensional. Lo que es cierto es que Asofondos tiene una postura y Colpensiones y muchos colombianos tienen otra. Por esas cosas que solo pasan en Colombia, la ministra de Trabajo recientemente... Pero esta es una modalidad inédita. Fue estafada por pagarle a tramitadores para cambiarse de un régimen privado a Colpensiones. Porque cuando uno está en un régimen, tiene que garantizar a su proyecto de vida que le beneficia más. Con las pensiones, muchos políticos en campaña prometen y no cumplen. El presidente Santos dijo que iba a bajar la cotización a la salud del 12 al 4% a los jubilados de mesadas bajas, pero al momento de sancionar la ley, alegó razones fiscales y la echó para atrás, la objetó. El 13 de diciembre el Congreso rechazó la pretensión del presidente Santos de no cumplirle a los pensionados. Así que el balón lo tiene la Corte Constitucional. Juan Diego Elvira, Noticias Caracol. Ahí está resumido parte del problema, Mario, pero hablemos de esto, de los dos fondos. El público, Colpensiones. Sí. El privado es el de los fondos de ahorro. De fondos de pensiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que evidentemente está supremamente concentrado, aproximadamente el 94% de los fondos que tiene el privado, que son 200 billones de pesos, están en manos de 3 grupos económicos. Y en el público, solamente de fondo, hay 5 billones de pesos. Pero esto era al revés. En 1993 el Estado era el dueño de los recursos, antes de la Ley 100. Y lo que hizo esa Ley 100 fue trasladarle esos recursos a los fondos privados que administran estos recursos, pero además se están enfrentando a otro problema. El año pasado, 11.000 personas de estos fondos privados se trasladaron al público. Y solamente 1.000 se trasladaron del público al privado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la tasa de crecimiento de pensionados del privado está creciendo alrededor del 17%, pero los que entran a ser parte del fondo privado solamente crecen al 1,9%. Entonces, claro, hay una preocupación. Están creciendo más la tasa de crecimiento de los que se pensionan que de los que están ingresando a alimentar ese sistema. Mucha gente hoy por hoy dice, yo me quiero trasladar de un privado, sí, ¿cierto?, a un público, en este caso Colpensiones. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente pues el fondo público está respaldado por los recursos de la nación. En el fondo privado hay unos recursos suficientes, digamos, que alcanzan para compensar la necesidad y la responsabilidad que tienen los fondos privados, pero lo que se está viendo es que una persona que se gane un salario mínimo que tiene que cotizar 1.300 semanas, hasta hoy, hasta los 62 años para el caso de los hombres, no alcanza en el fondo privado con un salario mínimo. Pero en un fondo no privado creo que son 1.150. 1.150 y los 150 semanas adicionales los pone el fondo de pensión de garantía mínima. Pero no alcanza en esas semanas, con un salario mínimo no alcanza a obtener lo que se conoce como una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Que usted le alcanza esa pensión hasta que usted se muera, hasta que su esposa además viene la pensión por sustitución. ¿Qué es eso? Sustitución, la de sobrevivencia. Entonces no alcanza. En el fondo privado no alcanza. En el público está garantizado con subsidios, por supuesto. Y eso es, digamos, algo que el sector financiero ha visto, y es que necesita que más personas se pasen desde este público al privado. Yo creo que la propuesta más sensata sería fortalecer el sistema público, pero también y hay que no se acabe quitarle, el privado. Pero hay que quitarle esos subsidios a los que tienen mesadas tan millonarias. Yo estoy de acuerdo con usted, Juan Diego. Yo creo que hay que revisar. Es que hay exmagistrados, exsenadores, congresistas, bueno, una cantidad de funcionarios hay unas pensiones que reciben 20 millones de pesos y que se las subsidian, ¿no? Inclusive con impuestos de todos los colombianos, porque lo que ellos aportaron no da. Eso, por supuesto, que estoy completamente de acuerdo con usted, Juan Diego, que hay que revisarlo, pero eso no significa, como ha propuesto la Comisión, marchitar el sistema
público de pensiones. Por el contrario, yo lo que creo es que hay que fortalecer el sistema público y también mantener el sistema privado. Y algo que hemos propuesto nosotros es que hasta 4 salarios mínimos sea obligatorio cotizar al sistema público. Aquí estaría una buena parte de la población. Y si usted gana más de 5 salarios mínimos, sea opcional venirse para el privado, porque el privado finalmente hace parte de un esquema que es diferente al público. En el privado es un ahorro individual. Usted ahorra individualmente, o sea que usted puede aumentar incluso sus cotizaciones. En el público se liquida, digamos, bajo otro sistema. Aquí hay unos datos también importantes. Colombia tiene, según estos datos, una población estimada en 48 millones, 38 es la población en edad de trabajar, 38 millones, 9 millones en edad de no trabajar, y realmente la población inactiva es de 14.183.000 personas. Es muy alta, sí. ¿Cierto? Si la gente no aporta, si no cotiza, pues también es muy complicado que en este régimen o en este sistema que busca es que de forma solidaria las generaciones recientes pues le apoyen a los adultos mayores. Así es, Juan Diego. Mire, bajo este sistema actual, si usted puede llevar las pensiones, usted puede aumentar la edad de pensión hasta los 100 años y no va a lograr que el sistema sea viable. Porque el problema es que muy pocas personas cotizan y tiene que ver, entre otras cosas, con que hay muchísimos informales. Aproximadamente, bueno, esos datos han cambiado, 11 millones de personas en la informalidad. Hay una cantidad de personas inactivas, aproximadamente 2 millones de personas inactivas que deberían estar trabajando, pero que se cansaron de buscar trabajo. Entonces, si uno no logra, no con una reforma pensional, sino con una reforma económica estructural, si uno no logra que más personas puedan alimentar el sistema de pensiones, puedan cotizar activamente, no va a resolver ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que solamente el 36% de los ocupados, están cotizando. Claro. ¿Qué pasaría? Bueno, esta es una propuesta que hay, ¿no? Unos expertos, ¿no? Llamada Comisión del Gasto y demás, le han dicho al gobierno, esto es lo que hay que hacer para evitar el colapso. ¿Qué pasaría con la persona que de pronto esté ya a punto de llegar a la edad, por ejemplo, una mujer a los 57 años? ¿Perdería ese beneficio? No, se le reconocen los derechos, digamos, lo que está establecido sí es que, no sé de qué año, pero los 10 años anteriores, digamos, a las personas que ya están por pensionarse, hay un proceso de transición, efectivamente. Y lo que ellos proponen es un proceso, además, de ir incrementando la edad de pensión. Pero, ¿qué significa incrementar la edad de pensión? Yo creo que es importante establecer esto. Bajo el sistema actual, incrementar la edad de pensión lo que significa es disminuir el goce de la pensión. Hoy los colombianos gozan de la pensión aproximadamente 14.7 años. Y lo que implica esta propuesta es disminuirlo a 9,7 años. Si usted disminuye esto en 5 años, pues está ganando 5 años que no tiene que pagar pensiones. Está alimentando el sistema, pero no paga pensiones. Y yo creo que esa es una propuesta injusta en las condiciones de desigualdad que vive el país actualmente. ¿Cuánto tiene esperanza, digamos, de vida una persona en Colombia? Aproximadamente 76, 77 años. 76, 77 años. Sí. Pues a propósito de eso, miren este trino que nos hace llegar uno de nuestros televidentes. Carolina Ramos dice, buen día, Juan Diego, entonces es mejor no seguir pagando pensión. Tengo 35 y tengo 318 semanas cotizadas, pero realmente es una pendejada esto, ¿o no? No, yo creo que sí hay que seguir pagando. Lo que hay que cambiar la forma como se está alimentando es esos fondos, esos valor de fondo, porque es que fíjese, aquí se ve claramente la brecha que existe tan grande. Fondo de Colpensiones, 4,1 billones, 5 billones más o menos, y 227 billones. Entonces, a nosotros nos gustaría, yo creo que cualquier persona sensata le gustaría que esto siguiera creciendo, por supuesto, que se cree más riqueza. Pero es que este tiene también que crecer en la medida que pues, sea sostenible para ambos sistemas, mantener el sistema de pensiones. O sea, sí hay que seguir, yo le diría a la persona que envió el Twitter, sí hay que seguir cotizando. Lo que hay es que lograr que muchas más personas lo hagan, pero que se administren mejor esos recursos. Claro. Un datico rápido para terminar. Simplemente, yo hablé con los de Asofondos, usted lo vio en la nota, ellos dicen una cosa que me parece muy razonable. Dicen, hay que eliminar los subsidios a las pensiones tan altas y en cambio crear un fondo para subsidiar más abuelos que no tengan ninguna clase de ingreso. Hoy ellos reciben 75.000 pesos. Asofondos dice que aumentarlo a 250.000 pesos.
Así es. Eso podría ser también viable dentro de lo que se está planteando. Yo preferiría, lo que pasa es que esos son caminos alternativos a la pensión. Eso no es una pensión, es un beneficio que se le otorga a Colombia Mayor, BEPS, que se le otorgan, pero no significa una pensión. Entonces, a mí más que fortalecer este tipo de beneficio, me gustaría es que esas personas lograran cotizar lo suficiente para poderse pensionar tranquilamente, no como una ayuda del Estado, sino como esfuerzo de su trabajo durante años. Sería lo ideal. Mario Valencia, economista de Justicia Tributaria, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, despejándonos tantas dudas y ayudarnos a entender un tema tan complicado.